dos consultitas en el foro. Sí, No sé quiénes no sé te las si leo. estarán acá. Los alumnos que la hicieron, de todas maneras, lo vamos a contestar. ¿Sí? Ujú, sí. La primera era... María, de María del Valle Romero, dice, Ajá, profe, por ejemplo, en la venta de mercadería, cuando hacemos descuentos en la misma factura, descuentos cedidos, ¿no se sí. genera IVA crédito fiscal? Y cuando se hace el descuento en documento aparte, ¿sí se genera IVA crédito fiscal? Ajá, tal cual. Porque en el primer caso, cuando el descuento se está contemplado, digamos, en la misma factura, el IVA que nosotros vamos a ver calculado en esa factura es uno solo, ¿sí? Que surge de la diferencia entre el precio de venta, digamos, que figura justamente en la factura, menos ese descuento. Entonces, una vez que determinamos ese subtotal del precio de venta menos el descuento que le hacemos al cliente, sobre ese subtotal recién vamos a calcular el IVA. Entonces, el IVA que se genera es directamente un IVA débito fiscal por la venta, ¿sí? En cambio, cuando el descuento se pacta en un documento aparte, bueno, en ese caso, como bien dice, ¿cómo era el nombre? Pauli, se me fue el nombre. Em, María del Valle Romero. María, como dice María, cuando hay un documento aparte, que en este caso es la nota de crédito que la empresa le va a emitir al cliente por ese descuento, ahí ya tenemos dos documentos comerciales, por un lado la factura y por el otro lado la nota de crédito, ¿sí? Entonces, por supuesto, cada uno de esos documentos va a tener su IVA. Vamos a tener un IVA débito fiscal en la factura, ¿sí? Por lo vendido, y en la nota de crédito, por el descuento que le efectuamos al cliente, también va a tener el IVA calculado correspondiente a ese descuento. Lo que pasa es que ese descuento que nosotros tenemos en la factura de crédito emitida al cliente, para nosotros a la hora de registrarlo, va a ser un IVA crédito fiscal. ¿Por qué? Porque está anulando parte de la venta. Entonces, no, el débito fiscal que hemos registrado por la venta total, ahora vamos a considerar con la nota de crédito un IVA crédito fiscal. ¿Mm? O sea que es correcto lo que dice María en la consulta. Eso lo van a poder terminar, digamos, de estar seguros con todo eso que ustedes están viendo ahora en la teoría, con un sencillo ejemplo que hay en el Power, cuando comiencen a hacer los ejercicios de los prácticos, ¿sí? Cuando vean, por un lado, la clase grabada, que también ahí van a tener un ejercicio totalmente explicado por el profesor, y después cuando les toque trabajar en el aula con los profes, ¿sí? Con el práctico domiciliario o el práctico mellizo que ustedes tienen en todas las unidades. Bien, entonces esa preguntita ya está. Sí, Había una segunda. sí, de Oscar Galán. Ujú. Hola, buenas tardes, profe. Le quería consultar qué cuenta sería servicios. Consulto porque servicios es un bien de cambio, como por ejemplo una empresa que se dedica a brindar servicios de limpieza. Ajá. Bueno, en ese caso, cuando se trata de una empresa de servicios, los servicios que presta la empresa en sí no son bienes de cambio, ¿sí? Sí vamos a tener la venta de servicios, eso sí, va a ser una cuenta de ingreso, digamos, la principal, va a generar el principal ingreso que tenga la empresa en este caso. ¿Por qué? Porque la actividad es una prestación de servicio. En este caso, el ejemplito que Oscar pone es la venta de servicios de limpieza. Entonces, esa empresa va a registrar cada vez que presta el servicio, ¿sí? La cuenta servicios prestados o ventas, a ventas de servicios. Esa va a ser la cuenta, a ventas de servicios. Pero los servicios como tal no los vamos a considerar como un bien de cambio porque son justamente son servicios, digamos, que está prestando la empresa. Eso va a generar un ingreso cada vez que la empresa preste ese servicio de limpieza a algún cliente, está generando un ingreso. Ahora, según esta actividad, por ejemplo, ¿cuáles van a ser los bienes de cambio? Porque por supuesto que va a tener bienes de cambio esta empresa, ¿sí? Entonces, eso, a ver, eso sí les preguntamos nosotros, a ver, ¿cuáles serían esos bienes de cambio para este tipo de actividad de esta empresa que presta servicios? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Mm? Los servicios. No, los servicios, acabo de decir, son los ingresos, la prestación del servicio como tal, va a ser la venta de servicios, que es un ingreso,
¿sí? Igual que la venta de mercaderías, ¿sí? Cuando vendemos mercadería ponemos a ventas o a venta de mercaderías, según cómo sea el plan de cuentas de la empresa, ¿sí, Manuel? Ahora, en este caso, ¿cuál es la diferencia? Que la empresa no vende mercadería, sino que presta un servicio a terceros. Entonces, ahí vamos a tener la cuenta venta de servicios, pero no tenemos un bien de cambio que se llame servicios. Esta empresa sí va a tener bienes de cambio. ¿Cuáles van a ser esos bienes de cambio? Los Pensemos artículos un de poquito. limpieza. Claro, muy bien, Adriana. Los artículos de limpieza que la empresa va a tener que tener para poder prestar el servicio, ¿sí? Todos los artículos de limpieza que necesita tener van a estar en ese rubro de bienes de cambio para esta empresa que presta servicios. ¿Se entiende? ¿De qué estamos hablando cuando dicen artículos de limpieza? A ver, por ejemplo, ¿qué puede ser? ¿Alguien limpia? ¿O ninguno limpia? Detergente, Campos lavandina, de piso, Claro, desodorante, exacto. ayuda. Ayudín, líquido desinfectante para piso, muebles, de todo lo que ustedes usan cuando limpian la casa. Todo eso, la empresa de prestadora de servicio de limpieza también lo va a utilizar, ¿sí? Es más, va a tener, por ejemplo, guantes, ¿sí? Como decían por ahí, los trapos de piso, algunos paños especiales que usen, todo lo que sea necesario para el tipo de servicio de limpieza que presta, van a constituir en este caso los bienes de cambio para esta empresa, porque sin ellos sería imposible, digamos, realizar la prestación del servicio, ¿sí? O sea, todos estos elementos, digamos, forman parte de la prestación del servicio. Profe, y en Muy el bien. caso de una empresa, por ejemplo, que preste servicio de internet, porque el cableado, por ejemplo, no sé si lo consideras como bien de uso o como bien de cambio en ese caso. No, en ese caso, el cableado, todo lo necesario para eso sería, en este caso, un bien de uso, no un bien de cambio, porque no está incorporado directamente al servicio que se presta, es decir, no se va con el servicio como los elementos de limpieza. Cuando nosotros limpiamos, se gasta la lavandina, se gasta el detergente o lo que fuera, eso va con la prestación del servicio. Por ejemplo, en el caso de la empresa prestadora de servicio, si esta empresa necesita utilizar aspiradoras, por ejemplo, que tiene, no sé, 10 aspiradoras, ¿qué serían las aspiradoras para esta empresa? Bienes de uso. Sería un Bien, bien de uso, tal cual. Entonces, algo así serían el cableado que necesita la empresa que está poniendo de ejemplo Gloria, ¿sí? profe, y en ese caso, ¿qué bienes de cambio tendríamos en la empresa de que presta servicio me refiero a internet o teléfono, por ejemplo? ¿Qué tipo de teléfono, Gloria? ¿Qué tipo de telefonía? Por ejemplo, Telecom o el servicio de internet de Claro. Y en este caso, la verdad, ahí ya tendríamos que ver bien todo lo que la empresa necesita para prestar el servicio. Eh, Creería que no tendríamos en ese caso un bien de cambio, salvo que, porque inclusive cuando vienen a instalar el servicio de internet a casa, ¿qué les da, qué les lleva la empresa, qué les instala la empresa a ustedes en la casa? Los un aparatos. router. Son Un unos aparatos. módem, ¿no es cierto? Claro, un aparato especial, un módem para que ustedes puedan hacer la conexión. Bueno, ese aparato inclusive no es de nosotros. Ese aparato sigue siendo de la empresa, ¿sí? Lo instala porque es parte del servicio, si no, no lo podríamos nosotros consumir al servicio. Pero ese aparato no es de nosotros, es de la empresa. Ese sería, por ejemplo, un bien de uso. Ahora, si ese aparato fuera nuestro, si la empresa lo instalaría y fuera nuestro, entonces sí, podríamos decir que ese sería, por ejemplo, un bien de cambio porque va incluido con la prestación de servicio, pero no es el caso, ¿sí? No es Claro. el caso. Por ejemplo, me acuerdo que una vez el servicio Claro ofrecía Ujú. el servicio de telefonía más Sí, internet y entregaba un celular chiquitito, como uno sí. bien básico, y ese sí, digamos, nunca, eso se lo entregó, digamos, parte del servicio,
Y no es que después cuando cortamos, por ejemplo, la conexión, nos retiraron, Tenían que o algo devolver. así. Claro, queda. Perfecto. Muy buen ejemplo. Bueno, en ese caso, Gloria, si es así, bueno, ese sí podría ser un bien de cambio para esa empresa. ¿Sí? Sí, profe, De lo contrario, no. ok. Cuando habló de la primera parte sobre mejor dicho, cuando hay una parte que se habla sobre la determinación del valor de venta y se establece que esta determinación se va a hacer en base al precio de contado menos los intereses implícitos e impuestos. ¿Los intereses explícitos también formarían parte de lo que se tiene que netear o solamente los implícitos? Los A partir. explícitos, como su nombre lo dice, son intereses pactados por fuera del precio de venta. ¿Sí? Entonces, no son implícitos porque no están contenidos dentro del precio de venta. Entonces, ahí no hay necesidad de netear, digamos, porque están pactados o establecidos por fuera del precio de venta. Nosotros ahí, en ese caso, sí conocemos cuál es el precio de venta al contado por el cual vamos a registrar la venta, y también conocemos cuál es la tasa de interés pactada por la financiación, si se trata de una venta financiada a determinado plazo, ¿sí? Entonces, en ese caso, por eso no hablamos de intereses explícitos neteados. ¿Por qué? Porque están ya pactados por fuera, digamos, del precio. No sé si se entiende. En cambio, cuando son implícitos, yo tengo un precio de lista que se llama, que no es el precio de contado, donde ese precio de lista incluye intereses por financiación. ¿Sí? Entonces, ahí en ese caso sí tenemos que netear. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar nosotros o conocer cuál es el precio de venta al contado por el cual debemos registrar la venta. Y en ese caso sí vamos a netear los intereses. Profe, entonces, para los intereses que por ejemplo, nos recargan Sí, en un documento, un pagaré, por ejemplo, sí, entonces, esos intereses por la financiación, que serían intereses explícitos, también se tendría que netear, porque no formaría parte en la determinación del valor de venta, me refiero. Porque está el precio de contado menos los intereses implícitos e impuestos, dice, pero yo sí. quería saber los intereses explícitos también porque esos intereses forman la cuenta de intereses positiva de vengar. Y también, si digamos, está segregado, está separado, por eso pensé que a lo mejor, no sé si les faltaban los intereses explícitos, además de los implícitos y los impuestos. O se tiene que netear. Claro. Sí, está correcto. O sea, vos vas a registrar esos intereses explícitos. Claro que lo vas a registrar en esa cuenta de intereses positivos a devengar, pero esos intereses explícitos no lo necesitas netear del precio de venta, ¿sí? Porque están pactados por fuera del precio de venta. O sea, vos vas a conocer en tu operación, vos estás comprando X cantidad de mercaderías a X pesos de contado, pero como vos le decís al proveedor, a ver, la compra la voy a hacer ¿cómo puedo hacer la compra? La puedo hacer a 30 días, a 30 y 60 días. Te entrego, no sé, 2 cheques de pago diferido, uno a 30 y otro a 60 días. ¿Sí? Suponete. Entonces, el proveedor, ¿qué te va a decir? Bueno, por esta financiación, yo como no estás comprando de contado, te va a costar, digamos, tantos pesos de interés por esa financiación que te estoy otorgando. Entonces, en ese caso, sí vas a registrar la venta por precio de contado, vas a registrar los intereses en la cuenta, intereses positivos a devengar, pero esos intereses los vas a calcular. Es más, el proveedor te lo va a calcular y te lo va a mostrar, digamos, o te va a decir cuántos son esos intereses con el documento que corresponde, que va a ser una nota de débito, ¿sí? Que la empresa va a recibir de parte del proveedor, donde van a estar calculados esos intereses. Entonces vos a la hora de registrar no necesitas netear esos intereses, ya lo vas a tener en la nota de débito correspondiente, digamos. ¿Se entiende? Netear significa que ese interés está contenido en el precio de venta, ¿sí? Entonces, ahí sí lo vas a tener que restar, lo vas a tener que netear de ese precio de venta para vos quedarte y saber cuál es el precio de contado, para vos obtener el precio de contado por el cual vas a registrar la venta. ¿Se entiende?
Sí, profe, ahora sí. Sí, al Bueno, principio no lo había- eso pasa tanto cuando vendemos como cuando compramos. Yo recién les di un ejemplo del proveedor, cuando la empresa está comprando, ¿sí? O sea, cuando la empresa está comprando mercadería, el proveedor nos va a entregar una nota de débito y ahí, ¿qué vamos a registrar nosotros? ¿Cómo vamos a registrar esos intereses? Como eh, intereses y si es una negativos a compra devengar. negativa debe quedar, si es una compra, sí. Claro, y cuando vendes a crédito pasa lo mismo con el cliente, ¿sí? En ese caso vos le vas a emitir una nota de débito, le vas a decir cuáles son los intereses, ¿sí? Y ahí vas a registrar la venta, como siempre, por precio de contado, y vas a registrar los intereses positivos a devengar. ¿Mm? Bien, profe. Bien, Profe, y hablando ya que estamos hablando sobre las compras y ventas, sí. una duda que me generó justo acá, esto ya sería en la parte de moneda extranjera. La venta, en la compra y venta de bienes de cambio en moneda extranjera. Cuando coloca el asiento, cuando hace el asiento, la duda se me dio en la cuenta. Ahí la hago, ya le dejo. La tengo acá. Por ejemplo, en el caso de las operaciones de venta financiada, bueno, esa diferencia de cambio, si es positiva, va acreditada como una cuenta de ganancia y la cuenta que se debita va a ser deudores del exterior o documentado por en moneda extranjera. Pero en el caso de una operación de compra, Sí. ¿no sería mercaderías del exterior? O no sé, porque no sé, no entendí por qué proveedores del exterior va eh, debitado cuando hay una diferencia de cambio positiva. En operaciones de compra, Porque se reduce el pasivo en ese caso. Si la diferencia de cambio es positiva, quiere decir que hay una cotización que te favorece y en ese caso, ¿qué va a pasar? Va a disminuir el pasivo. Por eso estás debitando la cuenta proveedores del exterior. Ahora, cuando la diferencia de cambio no es positiva, sino que es negativa a nosotros, se va a incrementar el pasivo con el proveedor del exterior. ok, entonces la diferencia de cotización está afectando al pasivo únicamente. Exactamente, porque Ah, en bien. este caso vos estás hablando de una compra. Entonces, ¿qué te va a aparecer cuando vos compras un bien de Claro, cambio? Te va a aparecer un pasivo con el proveedor, ¿sí? claro, claro, claro. Sí, Por sí, eso sí. utilizas la cuenta proveedores del exterior. Ahora, cuando llega el momento de medir ese pasivo que vos tenés al cierre del ejercicio, tenés que verificar o tenés que ver cuál es la cuál es la cotización, ¿sí? O cuál es el cambio de esa moneda extranjera al cierre del ejercicio. Entonces, puede ser que sea positivo o que sea negativo para vos, ¿sí? Si es positivo, porque la diferencia de cambio es menor, digamos, que la que al momento del cierre, que es menor al momento en que vos hiciste la operación, te va a beneficiar. ¿Por qué? Porque tu pasivo va a pasar a tener una menor cuantía, digamos. Por eso es que debitas la cuenta proveedores del exterior. Ah, bien, bien. Entonces la cuenta de mercadería del exterior no se utiliza solamente la del pasivo. Claro, proveedores del exterior, en este caso, cuando vos compraste va a aparecer proveedores del exterior. Ahora, cuando vos vendés, ya no es proveedores, es deudores del exterior. Claro, sí, sí, sí. Si es que la operación ha sido pactada de esa forma, si no, puede ser a través de un documento, digamos, de un pagaré, bueno, en ese caso sería documentos a cobrar en moneda extranjera o obligaciones a pagar en moneda extranjera. Ajá. Bien, 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 bien. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto, profe. Muy bien. ¿Están entendiendo todos, chicos? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más con respecto a...? Acá en el chat hay. Ajá. Mónica preguntaba bueno hace rato, entonces los artículos para limpiar la empresa entran en gastos generales y aparte los de mercaderías. No, digamos, los, los, lo que dijimos recién, volviendo a la empresa prestadora de servicios. A eso se refiere ella, ¿no es cierto? Sí, sí, Bueno, ¿y qué es lo que dice? A ver, me confundí un que los poquito, no sé cómo, artículos qué dijiste. para limpiar la empresa entran en gastos generales y aparte los artículos de limpieza de mercaderías. Eh,
Todos estos artículos de limpieza que utiliza la empresa, esta prestadora de servicios, no son gastos generales, ¿sí? Son gastos que están directamente relacionados con la prestación del servicio. ¿Sí, chicos? A ver, la empresa esta no es como nosotros, digamos, supongamos que nosotros tengamos una empresa que vende mercaderías. Para nosotros, esos artículos de limpieza que nosotros usamos para, si hiciéramos nosotros digamos, la limpieza del local, sí serían para nosotros gastos, ¿sí? ¿Por qué? Porque compramos a medida que vamos necesitando y lo utilizamos para la limpieza de nuestro local, por ejemplo. Ahí sí son gastos para la actividad esta comercial de venta de mercaderías. Pero en el caso de la empresa prestadora de servicio, esta empresa no es que va a comprar una botellita de líquido para limpiar, una botella de lavandina. No, las empresas estas de servicios compran cantidades de estos productos, ¿sí? Entonces, no son gastos que los van a consumir directamente, no es que compran y consumen todo. Compran en stock, ¿por qué? Porque les va a convenir por el precio, porque utilizan mucho estos productos. Entonces, esos son, digamos, los vamos a considerar como bienes de cambio. ¿Por qué? Porque son inherentes, digamos, a la prestación del servicio, a la actividad principal de la empresa. Entonces, no los vamos a poder considerar nunca como gastos generales. ¿Se entiende? ¿Sí? Es más, si la empresa tiene estoqueado estos productos, porque los puede tener, porque no tienen un vencimiento, digamos, que le impida hacerlo, hasta puede llegar a tener no corrientes, digamos, bienes de cambio no corrientes, si no los va a consumir en el próximo ejercicio. ¿Sí? No es que hay, por un lado, gastos generales y por otro, bienes de cambio. No, para esta empresa serían eso, digamos, en este caso. ¿Sí? Bueno, después esto ya contestó. Un router puede ser un bien de cambio. Después Mónica aclara que el módem está en comodato. Exactamente, por eso no es de propiedad de nosotros. Sí, las líneas de teléfono serían bienes de cambio. Las líneas de teléfono. Y No Amir sé a qué se refiere pregunta, con líneas de teléfono. Mónica, Y Amir pregunta, ¿qué debemos tener en cuenta específicamente para determinar los bienes de cambio de una empresa de servicios? ¿Cómo sería con una empresa de seguros o una agencia de publicidad? Y una empresa de seguros no sé si tiene bienes de cambio, la verdad que no, creería que no, en este caso esa prestación de servicio no, porque es muy específica, digamos, y cuando se produce el siniestro, lo que se recibe es una indemnización, digamos, por parte de la empresa de seguro, pero no nos vende nada con el servicio, ¿sí? Directamente que esté directamente relacionado con el servicio que presta, que es la cobertura de un riesgo en este caso. Y después la otra era, no sé cuál era la otra pregunta. La otra actividad que ponían de ejemplo. Agencia de publicidad. Y para una agencia de publicidad, y habría que ver, depende cómo es la prestación de servicio. Hoy en día las agencias de publicidad pueden prestar muchos tipos de servicios diferentes. Estos casos puntuales que son medio complicados hay que analizarlos bien, digamos, cuando se presente la situación y ver cuál es la prestación de servicio que nosotros estamos buscando o que nos ofrece la empresa, qué es lo que estamos contratando. Y bueno, ahí hay que ver bien cómo es esto para definir qué es bien de cambio, si existe o no un bien de cambio en la prestación de servicio. Hay prestaciones de servicios que no conllevan, digamos, tener bienes de cambio. Una empresa que claramente sí los tiene, por ejemplo, podría ser, que creo que lo tienen ustedes de ejemplo ahí en el Power, es una empresa que presta servicio de, ¿cómo se dice? Las empresas de servicios fúnebres. Bueno, en este caso esas empresas sí tienen bienes de cambio, que sería la cajonería que usan, porque eso está
directamente relacionado con la prestación de servicio. Es más, ese bien, digamos, la cajonería se vende junto con la prestación del servicio. Entonces, ese es un claro ejemplo de una prestación de servicio que tiene bienes de cambio. Otro ejemplo podría ser un taller mecánico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque para hacer el servicio de los autos o para hacer determinados arreglos, se necesitan ciertos repuestos, digamos. Entonces, normalmente estas empresas tienen stock de repuestos que, bueno, van incluidos dentro de la prestación de servicios. Si tienen que cambiar un filtro de aire, un filtro de aceite, lo van a hacer y se los van a cobrar dentro de la prestación de servicio. Entonces, para esas empresas, todas estas cosas son bienes de cambio, ¿sí? Todos estos bienes que necesita para la prestación de servicio, que está directamente relacionado con eso, son bienes de cambio. No sé si... Ahí se nota clarito, digamos. Bueno, hay otros tipos de servicios que ya tenemos que ver un poquito más, analizarlos más, y hasta llegado el caso vamos a tener que estudiar cómo es eso, porque son cosas más complejas que quizás nosotros ahora en este momento no podamos dilucidar bien, digamos, esto. Para eso hay que tener cierto conocimiento, y bueno, en ese caso vamos a tener que preguntar a un profesional que es el que sabe y que nos va a explicar. Lo mismo que cuando nos toca atender, por ejemplo, una industria. Nosotros no sabemos los procesos industriales digamos, de varias industrias. Y para poder definir hasta el plan de cuentas de la empresa, lo que vamos a tener que hacer, primero que nada, es estudiar ese proceso industrial y ver cómo se lleva a cabo para poder definir cuáles son las etapas de ese proceso industrial y poder definir las cuentas que vamos a tener que incluir dentro de ese plan de cuentas. Vamos a tener que caminar la empresa, caminar la industria al lado del ingeniero que nos va a tener que enseñar y explicar absolutamente todo. ¿Sí? Eso desde el vamos es así. Entonces, no vamos en este momento a buscar, digamos, servicios que son medio complicados, digamos, o de los cuales nosotros no tenemos el conocimiento que debemos tener para poder definir esto. Vamos a hacer, en este caso, tratemos de buscar ejemplos más sencillos donde nosotros conozcamos cómo es la prestación del servicio y podamos definir, digamos, qué sería un bien de cambio o qué sería un bien de uso, que es lo que ustedes van a estudiar en una unidad próxima, digamos, para poder tener en claro cuáles son o qué diferencia existe entre uno y otro rubro, digamos. Que en este caso es muy importante poderlos distinguir. No es lo mismo un bien de cambio que un bien de uso. Sí, no sé que alguien quería preguntar algo. Acá Sandoval Lucas dice, profe, ¿podría explicar cómo se lleva a cabo el pago por carta de crédito? El pago por carta de crédito. Acá estamos hablando de cuando se hacen operaciones con el exterior. En este caso, habíamos dicho que habían dos formas, digamos, de hacer este tipo de operaciones. Una era mediante transferencias bancarias, utilizando transferencias bancarias, y otra cuando se hace por medio de carta de crédito. Normalmente cuando se hace por carta de crédito es cuando resultan ser las primeras operaciones del exportador, digamos, ¿sí? Las primeras operaciones que se hacen de exportación. ¿Por qué? Porque el exportador en este caso necesita cerciorarse o asegurarse de que va a cobrar, ¿sí?, la venta que está haciendo. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando interviene una carta de crédito, hay un tercero que es el que garantiza ese pago de la operación, de la exportación, y que es el banco. Interviene, ustedes saben, interviene un banco del país del importador y un banco del país del importador. Entonces, cuando hay una exportación, en este caso, tenemos un proveedor en el extranjero. Y bueno, en ese caso, ¿qué es lo que va a tener que hacer el importador? Va a tener que solicitar a su banco una carta de crédito. El banco del país importador comunica al banco del país exportador que se ha realizado la apertura de una carta de crédito. Entonces, ambas partes tienen asegurado la operación. ¿Por qué? Porque el banco del país importador garantiza el pago si es que el importador no paga. ¿Sí? Entonces ahí el exportador puede estar tranquilo porque sabe que va a cobrar lo que está vendiendo.
Esa sería, digamos, la diferencia que hay con una transferencia bancaria, que si el importador no la hace, el exportador no cobra. Ahí no hay nadie que garantice la operación, ¿sí? Entonces, una vez que el banco del país importador comunica que el importador ha abierto una carta de crédito y el exportador toma conocimiento de ello, el exportador, para poder cobrar, tiene que presentar cierta documentación en su banco, ¿sí? ¿Cuál va a ser esa documentación? Va a tener que presentar el despacho de la mercadería, ¿sí? La documentación que avala el despacho de la mercadería. Eso es lo que va a tener que hacer. Entonces, ahí recién, digamos, cuando el exportador presente esos papeles ante el banco, recién ahí va a cobrar lo que le corresponde cobrar y de la manera en que se haya pactado. ¿Mm? Esa es la forma de operar con la carta de crédito. Es un poco más oneroso este tipo de operaciones, pero bueno, se usa sobre todo cuando no se conoce el importador con el exportador, cuando no hay una confianza de por medio. En cambio, cuando ya existe esa relación comercial, digamos, entre el importador y el exportador, sí se pueden utilizar las transferencias bancarias o los giros. ¿Se acuerdan que hablábamos de los giros en la unidad de caja y bancos? Bueno, este es uno de los casos en los cuales todavía se sigue utilizando los giros bancarios o postales. ¿Mm? Entonces ya se hace a través de una transferencia, pero ahí ya se tienen que poner de acuerdo el importador con el exportador, porque van a decir, bueno, yo te mando primero la mercadería, sería una forma de pactarlo, y luego que yo te mando la mercadería, te hago llegar digamos, el despacho de la mercadería, vos me haces la transferencia bancaria, o también puede ser al revés, vos primero haceme la transferencia y yo ahí inmediatamente te despacho la mercadería, ¿sí? Pero ahí ya tiene que haber una relación de confianza de por medio. ¿Eh? Eso se da cuando ya hay una relación comercial y existe esa confianza, pero cuando no existe eso, la forma de asegurarse que tiene el exportador de que va a cobrar es a través de una carta de crédito, porque el banco es el que garantiza la operación. Profe, ¿y ese giro postal también sería a la vista? ¿Sí? ¿A la vista? Puede ser a la vista, claro. Eso ya depende de cómo se pacten las condiciones, inclusive más. Puede ser, digamos, cuando es por carta de crédito, también puede estipularse que sea a la vista. Es decir, en el momento en que el exportador se presenta en su banco, acredita el despacho de la mercadería, ¿sí? Automáticamente el banco le va a pagar, digamos, si es que la operación fue pactada a la vista con la carta de crédito, ¿sí? Ahora, también puede pactarse esa operación a un plazo determinado, ya no a la vista, sino a un plazo determinado. Por ejemplo, no sé, a 30 días de la fecha del embarque de la mercadería, puede ser, por ejemplo. Entonces, el exportador sabe que a partir del momento en que presenta esa documentación del embarque de la mercadería o del despacho de la mercadería, tiene que esperar 30 días para cobrar. Todo eso se estipula, ¿sí? ¿Quedó claro, chicos? Sí, Esa es básicamente la diferencia que existe entre una y otra forma de operar, digamos. Muy bien. ¿Vamos bien entonces? ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, ahí dicen sí, sí, menos mal. Vamos bien. ¿Qué otra duda tienen? ¿O Profe, ¿puede les ha explicar, quedado? profe, Sí. ¿puede explicar otra vez lo que dijo sobre netear? O sea, la explicación de lo que significa netear. Netear significa restar. A ver si por ahí lo entendemos mejor, Lucas. Yo tengo un precio. A ver, estamos hablando de bienes de cambio. Vamos a ponernos de un lado, porque si hacemos de un lado o del otro, como yo capaz que los mareé cuando les di el ejemplo de la compra por un lado o de la venta. Estamos en el rubro bienes de cambio. Supongamos que vamos a registrar, lo que pasa es que acá vamos a ver las dos operaciones, vamos a ver compra y vamos a ver ventas, ¿sí? Analicemos primero la compra. Compramos bienes de cambio al proveedor.
el proveedor nos dice, a ver, si vas a comprar una partida de mercadería, te paso el precio de lista y me dice cuánto cuesta la mercadería que yo quiero comprar, ¿sí? Pero es un precio de lista que me está dando. ¿Qué significa precio de lista? Significa que no es un precio de contado y que ese precio de lista tiene incluido intereses implícitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese precio está fijado para operaciones a plazo, no para operaciones al contado. Entonces, si el proveedor se maneja con ese precio y resulta que yo compro la mercadería, ¿sí? ¿Cómo voy a registrar yo la compra de la mercadería? No la puedo registrar a ese precio de lista. La mercadería tiene que ingresar por precio de contado, ¿sí? Entonces, yo sé que tengo que netear de ese precio de contado. A ese precio de contado le tengo que restar, eso significa, le tengo que restar los intereses contenidos en ese precio, ¿sí? Y ahí me O va a sea, quedar, cuando yo nete ese interés implícito, lo reste, voy a obtener el precio de contado, ¿sí? Y ese precio de contado es por el cual yo voy a registrar el ingreso de la mercadería que estoy comprando. La diferencia entre ese precio de contado y ese precio de lista son los intereses implícitos que están contenidos en el precio de lista. Eso significa netear. Voy a registrar el ingreso de la mercadería por precio de contado y el interés que antes estaba contenido en el precio de lista y que yo lo segregué porque ya sé cuánto es, lo resté, ¿sí? Lo voy a registrar en la cuenta que corresponde, ¿sí? Intereses negativos a devengar en este caso. Entonces, ¿cómo va a ser el asiento? Mercaderías, IVA, crédito fiscal, los intereses negativos a devengar a proveedores, por ejemplo. Podría llegar a ser una compra que yo haga a plazo, ¿sí? En cuenta corriente. Bien, profe, gracias. Profe, y esos intereses implícitos que se van a registrar como intereses negativos a devengar, tengo que ir como en los recargos, por lo general siempre nos colocan un plazo para el cual se va a ir devengando los intereses a medida que se va, va transcurriendo el tiempo, pero en el caso de los implícitos, ¿con qué fecha o directamente al finalizar? O Y no sé porque si eso me... se estipula con el proveedor, o sea, yo puedo comprar mercadería a 30 días de cuenta corriente. Y bueno, ese es el plazo por el cual vos vas a tener que devengar. Claro, para los intereses explícitos. Yo me refiero para los implícitos. Es lo mismo, Es lo mismo, claro. como no hay, digamos, está, digamos, contenido implícitamente, pero no hay es un solo importe, únicamente lo devengo totalmente a fin de mes o solamente cuando se hace el vencimiento de... Y no depende cuándo vos estás haciendo la operación. Vos sabés que tenés que devengar los intereses todos los fines de mes. Sí, 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 claro, pero supongamos que no dura el mes y dura más de un mes, por Por ejemplo, dos eso, meses, devengás a fin de mes la parte que corresponde y terminas de proporcional, devengar cuando corresponde. Claro, claro. sí. Así van a trabajar en la práctica, ya van a ver. O sea, lo ideal es eso, ¿no? Que se devengan todos los meses, como corresponde. Esa es la contabilidad ideal, por supuesto, lo que tendría que ser. Amir pregunta, profe, ¿y cómo conocemos los intereses implícitos? Es decir, ¿cuántas formas hay de saberlos exactamente y cómo hay que proceder? Y porque el proveedor, o sea, ustedes cuando piden un precio de lista, saben que ese precio de lista contiene los intereses. Entonces, tendrían que ver cuál es el precio de contado. Si ustedes compran de contado, el proveedor les va a decir, el precio de contado es tanto. ¿Sí? Bueno, en la diferencia, entonces pueden conocer cuál es la diferencia entre ese precio de lista y el precio de contado. Eso sale de ahí, de esa información, porque nosotros no fijamos los precios, el proveedor es el que nos dice cuáles son los precios. Carola Valle dice, ¿podría mencionar algunas cláusulas de mercado nacional e internacional, por favor? Muchas gracias. Las cláusulas del mercado internacional, cuando hacemos compras al mercado internacional, son las que tienen ustedes en las clases, las que le hemos enseñado en la clase. Son 3 las que comúnmente se manejan.
LIFO, FIFO y precio promedio ponderado. Ay, perdón, FOB, me quedé con el método de costeo. Sería las cláusulas del mercado internacional, ¿cuáles son? A ver, costo, seguro y flete. ¿Qué más? FOB, ¿Cuáles SIF, son las otras? ¿Cómo? yo la mencionaba por las siglas, FOB, SIF y FAS. Bueno, ¿y qué significa cada una? Porque hay que saber qué significa cada una. Esas son en inglés, las siglas esas son en inglés, está muy bien que las sepamos. Entonces, ¿qué significa SIF? A ver, por ejemplo. El de SIF es costo, seguro, flete hasta el puerto de destino. Sí, muy bien. ¿La otra? La otra, que es la FOB, ese es libre sobre puerto con puerto de origen. Libre sobre bordo. Muy bien. ¿Y la otra? Y la otra es FAS, que es libre al costado del vapor. El importador soporta desde los gastos de embarque. Exacto. Eso significa las cláusulas. Esas son las 3 cláusulas más comunes, que es las que vamos a estudiar ahora. Vamos a ver qué significa cada una. ¿Por qué? Porque son diferentes si se pactan la importación. Digamos, supongamos que la empresa está comprando mercaderías en el exterior, no da lo mismo pactar una cláusula que otra. ¿Por qué? Porque cada una va a implicar un costo diferente para la empresa, ¿sí? Comprar esas mercaderías en el exterior. Alguna de las cláusulas es más onerosa que otra. Entonces, si nosotros sabemos qué significan y cuáles son los costos que van asociados a cada una para la empresa, ahí vamos a saber qué en realidad le conviene a la empresa, ¿sí? Con qué cláusula le conviene pactar, digamos, la importación de las mercaderías o qué costo representa cada una para la empresa. ¿Mm? Por eso es importante saberlo, digamos. Profe, con respecto a la cláusula del CIF, ¿cómo sería esa? Esta no la comprendí bien. ¿Sí? Costo, seguro y flete. Sí. Significa que el exportador se va a hacer cargo del costo que implica traer las mercaderías al país de origen, digamos, al país de destino, incluyendo el costo de las mercaderías, el flete y el seguro, porque las mercaderías tienen que viajar con una cobertura de seguro, ¿sí? Entonces, en el precio que yo estoy pactando, están incluidos esos conceptos. Yo estoy comprando la mercadería del exterior con esos conceptos incluidos. ¿Mm? Con el flete y el seguro de la mercadería hasta que la mercadería llega al puerto de destino. Hasta ahí, ¿sí? Hasta ahí se hace cargo el exportador. A partir de ese momento ya tiene que hacerse cargo el importador. O sea que el importador qué erogaciones va a tener que enfrentar, digamos. La descarga de la mercadería en el puerto de destino, el alquiler de los depósitos de aduana y todo el resto que ustedes ya saben. Los gastos que significa nacionalizar la mercadería y luego traerla hasta la empresa. ¿Sí? Sí, profe. Y están todos detallados y explicados ahí los conceptos. ¿Sí? Porque ahí también vamos a tener que ver cómo hacemos para traerla desde la aduana hasta la empresa. ¿Sí? Ahí también vamos a tener los gastos de carga de la mercadería, el medio de transporte que la va a traer, el flete, el seguro, la descarga de la mercadería cuando llega a la empresa, el control de calidad. Todo eso también va a faltar, digamos, considerar para determinar el costo total que implica importar una mercadería bajo esa cláusula de CIF, costo, seguro y flete. ¿Lo comprendiste ahora, Fernanda? Sí, ya lo entendí. ¿No entendiste? ¿Sí? Bueno. Profe, y eso todo va activado con mercaderías en tránsito hasta mientras no llegue a la empresa. Claro, hay que ver las distintas etapas, digamos, de la operación de importación. Es en tránsito la mercadería hasta que llega a la empresa. Hasta ahí es en tránsito. Bien. Así que todas las erogaciones que correspondan que se activen van a tener que activarse a la mercadería en tránsito. Ahora, una vez que llega a la empresa la mercadería, ahí recién deja de ser mercadería en tránsito y ya vamos a pasar a registrar con la cuenta mercaderías. Vamos a tener que
todo lo que veníamos acumulando en la cuenta mercaderías en tránsito, la vamos a tener que pasar a la cuenta mercaderías. Amir pregunta, profe, ¿podría explicar el procedimiento de netear siendo nosotros los vendedores? Con ejemplos, por favor. Siendo nosotros los vendedores, y bueno, es más fácil, porque nosotros manejamos los precios. Sabemos cuál es nuestro precio de lista con la venta de mercadería financiada y cuál es el precio de contado de esa mercadería. Entonces, cuando registramos la venta, la tenemos que registrar de esa manera, siempre por precio de contado, por más que estemos vendiendo financiado al cliente. Además que en ese caso, la cuenta que vamos a tener, bajo la cual vamos a tener que registrar esos intereses contenidos en la operación, va a ser la cuenta, ¿cuál sería? Si es una venta. Intereses positivos a devengar. Intereses Positivos a devengar. positivos a devengar. Muy bien. No hay mucho misterio en eso, chicos. Esos datos se pueden conseguir tanto cuando estamos comprando del proveedor y más con mayor razón si nosotros somos los que vendemos. ¿Sí? ¿Qué más? Profe, tenía una duda en cuanto a las características físicas de bienes de cambio. ¿A qué se refiere con fungibles? Son esos bienes de cambio que son fungibles, son determinados tipos de bienes de cambio. Fungible significa que podemos intercambiar bienes de cambio unos por otros sin alterar su sustancia física. Por ejemplo, eso se da con determinados bienes de cambio, por ejemplo, los cereales. ¿Sí? Es muy difícil que exista mucha diferencia, digamos, entre una partida de trigos que se produce en un lugar con respecto al trigo que se produce en otro lugar. Eso sería un ejemplo de bienes fungibles. Los cereales, por ejemplo, el maíz, el trigo, ¿sí? Sí, profe. Profe, es por lo que están publicados en las noticias o en diarios eh, que son del campo, por ejemplo, ahí creo que colocan los precios o algo así. Claro, esos son bienes de cambio que tienen un precio conocido, ¿sí? Si tienen un precio conocido, por eso ese tipo de bienes de cambio tienen una determinada forma de evaluarse, ¿sí? No se evalúan como el resto de los bienes de cambio. Cuando le tenemos que dar un valor al cierre de ejercicio, la mayoría de los bienes de cambio los vamos a evaluar a costo de reposición, que es un valor de entrada. Mientras que este tipo de bienes de cambio fungibles se evalúan a BNR, a valor neto de realización, que es un valor de salida, que eso lo hemos estudiado en la primera unidad. ¿Sí? Hay valores corrientes, son valores corrientes, se evalúan a valores corrientes, pero son diferentes. Uno es valor de entrada y el otro es valor de salida. ¿Por qué esos bienes de cambio fungibles se evalúan a BNR? Y bueno, porque tienen un precio conocido, un precio transparente en el mercado. ¿Sí? Nosotros sabemos cuál es el valor de esos bienes en el mercado. Entonces los podemos evaluar a ese valor. Valor neto de realización, tomamos el precio conocido de ese bien, le restamos los gastos de venta y tenemos el valor neto de realización. Y ese es el valor que le tenemos que dar al rubro, digamos, si ese fuera el caso de la empresa, para determinar el valor y presentar la información contable. Eso es evaluación. Profe, y en el caso Esos del bienes no están en estos concesionarios commodity. que tienen los precios Bueno, de los vehículos ahí a la vista, ahí también funcionaría lo mismo. No entendí tu ejemplo, Gloria, o tu pregunta, porque medio al principio se mezcló con alguien que quería preguntar otra cosa, me parece. No, yo decía, en el caso que usted dice que los precios son conocidos y en el mercado,
En el caso de Sí, las concesionarias que también tienen vehículos, los precios ahí expuestos al público, ¿ahí también sería lo mismo o no? si vos estás hablando si es fungible o no, Claro, o sea, la ¿eso fungible estás entonces no quiere preguntando? decir con el tipo de, quiero decir, entonces estoy confundiendo fungible con el BNR. No, en ese caso no. Si vamos a hablar de marcas, sí podríamos decir que son fungibles, pero tiene que ser exactamente el mismo bien, si no, no es fungible. ¿Sí? Ah, No es bien. lo mismo un auto de una marca que un auto de otra marca, y por más que sean de la misma marca, si no son del mismo modelo, digamos, hay diferencias de precios entre unos y otros. Por eso no da lo mismo cambiar autos y decir que un vehículo, digamos, es un bien de cambio fungible. No, va a tener un precio específico porque tiene un modelo, tiene la marca, tiene, ¿sí?, un montón de características diferentes. En ese caso no es un bien fungible, esos bienes se evalúan a costo de reposición. Bien, profe. Sí, los otros, como les dije, como los cereales, las oleaginosas, el dinero es un bien fungible, ¿sí? Los La commodities condición es entrarían esa, que ahí, puedan profe. ser cambiados por otros Perdón. bienes sin alterar la naturaleza del bien. Es lo mismo, da lo mismo un kilo de trigo producido en esta empresa que el kilo de trigo producido en la otra, ¿sí? No hay diferencias sustanciales, digamos, entre uno y otro, que alteren su valor o su calidad. Esos son, por eso le llaman tienen un nombre ese tipo de bienes. Les dicen, ¿cómo les dicen? Commodities. Los llaman commodities, en economía se los conoce con ese nombre, ¿sí? Justamente una de las características que tienen es esa, que no hay una diferencia sustancial entre esos tipos de bienes, ¿sí? Da lo mismo el trigo que se produce en una granja que en otra, por ejemplo. ¿Mm? A eso nos estamos refiriendo. También pasa lo mismo con los metales, con el oro, con la plata, con el zinc. ¿Mm? Son por lo general materias primas o productos primarios. También la energía, el petróleo, por ejemplo, el petróleo crudo, la gasolina, el gas natural, todos esos son llamados commodities. Son bienes de Profe, cambio muy particulares. Por eso también tienen una evaluación particular que los diferencia de los demás. profe, y cuando menciona los tipos de cuenta en bienes de cambio, como los productos en proceso, por ejemplo, quiere decir Sí. que esos productos en proceso, aún sin haber terminado su elaboración, desarrollo, son para venderse así como están, porque a veces hay algunas que las vuelven a utilizar para volver a producir otra cosa. O sea, por ejemplo, de la leche al queso o al yogur. Claro, pero en ese caso no es lo mismo un producto que está medio procesado que el ejemplo que vos estás poniendo, que está muy bueno lo que estás diciendo. En una empresa industrial podemos tener el producto elaborado, que es el producto final, digamos, que es lo que la empresa va a vender, pero hay industrias que no solamente obtienen un producto así final elaborado, sino que también obtienen subproductos que pueden venderlos de esa manera, ¿sí? Pero esos ya tienen un grado de terminación intermedio, digamos. ¿Entienden? Entonces, a la producción en proceso, a lo que nos referimos con la producción en proceso, es cuando el producto final que la empresa está fabricando todavía no ha sido terminado de elaborar. Está a medio procesar, a medio elaborar, digamos. Entonces, cuando llegamos a una fecha de corte de la información, como es la fecha de cierre de ejercicio, y la producción, hay productos que están en proceso de producción todavía, la empresa lo que tiene que hacer es determinar cuál es el valor de
Producción en proceso. Va a tener que determinar cuánto tiene de producto terminado, cuánto tiene de producción en proceso y cuánto es el valor que tiene esa producción en proceso y cuánto tiene de materias primas, materiales e insumos. Distinto es cuando la empresa, además de tener ese producto final, genera subproductos, por ejemplo, ¿sí? Que los va a vender en ese estado, pero eso no es una producción en proceso. Ya son subproductos que obtiene antes de obtener el producto final. Ajá, bien, bien, gracias, profe. Ujú. Profe, ¿y Sí, cómo se determina el tema de la hacienda en las empresas sí, ganaderas? en la empresa ganadera. Cuando decimos hacienda, nos estamos refiriendo al tipo de animales que puede tener una empresa ganadera. Digamos, se puede dedicar a la cría de ganado bovino, porcino, este, caprino, ¿sí? O sea, esa es la hacienda, digamos, la cantidad de animalitos que tiene. Depende cuál sea el tipo de ganado al cual se dedica. ¿Mm? Eso es la hacienda, la cantidad de cabezas de ganado que tiene, ya sea bovino, ovino, porcino o caprino, por ejemplo. ¿Eso es lo que preguntabas? No sé Sí, quién. habla del costo de la venta, el costo de lo vendido de la empresa ganadera, que es existencia inicial de la hacienda y las compras de la hacienda. Bueno, entonces sí. Claro, Después también están los gastos directos, que son todo lo que usa para mantener a la hacienda, ¿no? exactamente. Sí, porque hay que determinar un valor, digamos. ¿Sí? Vamos a tener existencia inicial de hacienda, vamos a tener una existencia final de la hacienda, ¿sí? Y el costo que nos ha demandado tener esas cabezas de ganado, digamos. Y todo eso se determina a través de un sistema de costeo. Eso lo van a estudiar ustedes más adelante con detalle, cómo se hace para determinar ese valor. ¿Sí? Ahora lo importante que sepamos es con qué nos podemos encontrar dentro de este rubro bienes de cambio según cuál es la actividad de la empresa. No es lo mismo el rubro bienes de cambio de una empresa comercial que de una empresa agrícola, que de una prestadora de servicios o que una empresa ganadera. ¿Sí? Entonces, tenemos que comprender cuáles son las cuentas que podemos llegar a encontrar en ese rubro, en este rubro bienes de cambio, según cuál sea la actividad de la empresa. ¿Mm? ¿Qué más, chicos? Profe, yo tenía una duda con respecto a la empresa agrícola. ¿A qué es lo que se refiere o qué es lo que abarca la cuenta cementera? La cuenta cementeras, ustedes vieron que hicimos una comparación entre la empresa agrícola con la empresa industrial. ¿Era así o no? ¿Hicimos esa comparación o no? ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿Sí se acuerdan? Bueno, ¿cómo era esa comparación que hicimos? comparaban los procesos de producción. ¿Cómo? Comparaban los procesos de producción, si no mal recuerdo. O sea, no más que nada, sino las cuentas que utilizaban. Bueno, por eso. Entonces, en ese caso, ¿cómo sería? Por un lado tenemos qué cosa. Si vamos a la empresa industrial, ¿qué teníamos en la empresa industrial? ¿Cuáles eran las cuentas que teníamos en la empresa industrial? Insumos, materias primas, ¿Mm? productos terminados. Las materias primas,
Sí, materia prima, ¿qué más? los insumos, los materiales e insumos, y luego ¿Qué los más? productos de proceso, los productos terminados y los anticipos a proveedores. Bien, muy bien. Bueno, y en la empresa agrícola entonces, ¿cómo podríamos hacer esa comparación? Eso sirve para ubicarse, digamos, cómo sería en una actividad y en la otra, los va a ayudar eso. ¿Cómo sería? ¿Qué es lo que se acuerdan? ¿Mm? ¿No se La acuerdan de materia eso? prima vendrían a ser las semillas, que no, Muy bien. en la empresa agrícola. Los ¿Y la materiales, producción y insumos, proceso? las cementeras. Las cementeras. Muy bien. Profe, y las cementeras pueden ser también, ya sean de plantas o de ganado. No, eso es para ¿No? la cementera, es solo para la agrícola, ¿sí? Ah, Y bien. la cementera es una cuenta que va a englobar, digamos, o va a recibir desde el laboreo que se hace de la tierra hasta la cosecha. Todos los costos, digamos, en los que incurre la empresa o las erogaciones en las que incurre la empresa en esta actividad, desde el laboreo de la tierra hasta la cosecha, es lo que vamos a activar nosotros a la cuenta cementeras. Eso significa la cementera. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Profe, y como producto final, entonces serían directamente ya la producción misma del trigo, digamos. Exactamente. Así es. Porque le faltaba la última comparación, que era en la industria, el producto elaborado, ¿sí? Y con la actividad agrícola, que serían, supongamos que sea una empresa agrícola productora de cereales, serían los cereales que ya obtenemos, digamos. ¿Sí? Entonces, fíjense, tienen la semilla y como producto final tienen los cereales. Entonces, todo lo que está en el medio es lo que vamos a activar a la cuenta cementeras. Por eso decimos que son todas las erogaciones incurridas desde el laboreo de la tierra hasta la cosecha. ¿Por qué? Porque con la cosecha ya obtenemos el cereal. ¿Sí? También se sumaría los agroquímicos, ¿no? Y Todo, tal cual, que son otras cuentas que podemos encontrar en el rubro bienes de cambio. ¿Sí? Ahí estamos hablando de fertilizantes, ¿de qué más estamos hablando? De fertilizantes, herbicidas, insecticidas, todo lo que se usa para proteger las plantitas. ¿Mm? Y en la industria ganadera también tenemos varias cuentas, porque también eso implica que la empresa tenga que afrontar ciertas erogaciones para poder obtener el ganado, digamos, para poderlo criar, ¿sí? Ahí tenemos la hacienda, tenemos los productos ganaderos, como por ejemplo el sorgo u otro tipo de cereal que se use para alimentar el ganado. ¿Mm? profe, pero por ejemplo, las plantas, los arbolitos, digamos, que tienen, no sé, naranja o manzana, eso no sería, porque no vendemos el árbol, No. siempre vendemos solamente la fruta, Exacto, entonces, ¿qué serían los arbolitos? y sean bien de uso. Exactamente, los bienes de uso. Para esa empresa, para ese tipo de empresa, las plantas, esas plantas de las cuales obtenemos los frutos, son bienes de uso. ¿Sí? Los bienes de cambio son los frutos, las manzanas, las naranjas, como decís vos. ¿Mm? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Qué otras dudas tienen? En definitiva, ¿qué tienen que acordarse, digamos, o comprender de esto? Las cuentas que vamos a encontrar en este rubro bienes de cambio según cuál sea la actividad de la empresa. ¿Sí?
Y tienen que saber, por supuesto, qué significan las cuentas. Como recién preguntaban, ¿qué eran las cementeras? Bueno, significa eso. Todas las erogaciones en las que incurre la empresa, desde el laborio de la tierra hasta la cosecha. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían las cuentas que tenemos en una empresa agrícola, productora de cereales? A ver, por ejemplo, si vamos a mirar el rubro bienes de cambio, ¿cuáles son las cuentas que vamos a encontrar? ¿Semillas? Semillas, muy bien. ¿Qué más? Y agroquímicos también. Sí, también. Fertilizantes que también mencionó, los insecticidas, Fertilizantes. sí. Ujú. Sí, Después muy bien. Las semillas, los agroquímicos, ¿qué más? las cementeras. Los Las plantines, profe. cementeras. Las Los cementeras. plantines puede ser. Sí. ¿Los plantines qué son? Estamos Bienes- hablando del rubro bienes de cambio. En una empresa que produce plantines de qué, por ejemplo. Esos plantines son la plantita. Son los bienes de uso. A no No ser que son venga bienes de cambio, porque no vendemos plantines, vendemos cereales o vendemos frutas. ¿Sí? ¿Se entiende? Ah, Estamos viendo. Yo les puse el porque ejemplo de una empresa productora de cereales. Entonces me dijeron, semillas, muy bien. Agroquímicos, muy bien. Cementeras. ¿Qué más? Terminemos con el ejemplo. A ver, ¿qué más? los cereales y los anticipa proveedores. Los cereales, muy bien. ¿Qué más? ¿Está faltando algo? Los anticipa proveedores. Los anticipos. No nos podemos olvidar de los anticipos. ¿Sí? Todos los anticipos que la empresa realiza para poder obtener lo que necesita, entonces, para este rubro van incluidos dentro del rubro bienes de cambio, los anticipos. ¿Sí? En este caso son anticipos para adquirir bienes de cambio. Muy bien. Si vamos a una empresa ganadera, a ver, repasemos un poquito cuáles serían las cuentas que podemos encontrar en una empresa ganadera. Hacienda. La hacienda, que ya dijimos hace rato de qué se trataba, ¿sí? Bien, ¿qué más? Los productos ganaderos. Los productos ganaderos. ¿Qué son los productos ganaderos? Recién lo dijimos. Por ejemplo, ¿para qué sirven esos productos La ganaderos? carne, profe, las carnes de res. ¿Cómo, Gloria? No te escuché. No digo porque de un animal se puede sacar la carne, se puede sacar como varios subproductos de la carne, puede ser, y eso se venden. Sí, por ejemplo, depende del ganado ahí, ¿no es cierto? ¿Qué serían los productos ganaderos? Y puede ser la carne o los cueros. Muy bien, o puede ser la lana o leche, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cuenta podemos encontrar ahí? Los productos veterinarios profesionales, las vacunas y eso que se colocan los animales para que no tengan problemas de salud y eso, que estén en condiciones. Muy bien, los productos veterinarios, muy bien. ¿Qué más? profe, pero eso no serían bienes de uso. No, no son bienes de uso. No son bienes de uso. ¿Qué pasa con la vacuna o con los medicamentos que se les aplica al ganado para que esté sano, digamos, y pueda crecer bien? ¿Eso es un bien de uso? Son necesarios para que el animal llegue, no esté enfermo, digamos, no vendamos la carne enferma. Claro, exactamente, pero no es un bien de uso. Es algo que se le aplica al animal, ¿sí? Sería como ¿Ven? insumos, profe. Claro, pero en este caso lo vamos a ubicar en el rubro bienes de cambio. Porque todos estos productos la empresa los va a tener para poder proteger la hacienda, ¿sí? ¿Qué Profe, más? ¿y eso? Profe, y los corrales o los lugares donde están los animales, digamos, estacionados o guardados, serían Sí, como las instalaciones en las empresas. exactamente, esos ya sí son bienes de uso. Los corrales, los bebederos, ¿sí? Acá estamos analizando
los bienes de cambio. Está muy bien la observación. Entonces dijimos, hacienda, productos ganaderos que se pueden obtener, digamos. ¿Qué más? Los productos veterinarios, dijeron recién. ¿Qué más? El alimento procede de los animales. Muy bien, raciones y balanceado le llaman a la cuenta. Eso engloba lo que estás diciendo vos, Gloria. ¿Sí? Son complementos de alimentación del ganado. Muy bien. ¿Profe? Y está faltando Y- algo más. Los anticipos a Una proveedores, cuentita. ¿Cómo? los anticipos a proveedores también. Los anticipos a proveedores también. Muy bien. Los anticipos a proveedores. Muy bien. Y una cuentita más que también la pueden encontrar con el nombre de fardos y rollos. Eso hace referencia a la alfalfa, por ejemplo, al sorgo u otros productos que se usan para el engorde del ganado, para alimentar y engordar el ganado. ¿Mm? Esas son las cuentas más características, digamos, que podemos encontrar en este rubro bienes de cambio, de una empresa que tenga una actividad ganadera. ¿Mm? Muy bien. ¿Profe? Y, por ejemplo, ¿Qué más, chicos? profe, ¿Sí? y los gastos y los productos veterinarios y los alimentos pueden contar para determinar el valor de la hacienda, como por ejemplo Sí. eso Sí. el precio de contado son, o sea, el precio de valor de la mercadería es precio de contado más los valores, los gastos para que estén vendidos, para que puedan ser considerados para ser vendidos, como No, no estamos refiriendo a esos gastos. A esos gastos tienen que ver con el esfuerzo de venta. Vos estás hablando de precio de venta menos gastos necesarios para vender. Esos gastos están relacionados con el esfuerzo que hay que hacer para vender, ¿sí? Con eso determinamos el valor neto de realización. Todos estos cuentas que hemos venido analizando recién, que vos te estás refiriendo ahora, que decís los productos veterinarios, el alimento del ganado y todo eso, va a servir para determinar el costo de producción de ese ganado, ¿sí? Para eso sirve, para obtener el valor final del animalito, digamos. Todo esto se va acumulando en la contabilidad y nos va a ir dando el valor que tiene el ganado en sus diferentes etapas de crecimiento. ¿Mm? Para eso sirve todo esto. Pero el valor del ganado nosotros lo conocemos. Cuando la empresa ya tiene que vender, digamos, las cabezas de ganado, el valor de esas cabezas de ganado, si son precios conocidos, digamos, en el mercado. ¿Sí? Por eso este tipo de bienes los evaluamos a valor neto de realización, igual que los cereales. ¿Sí? Tienen un precio conocido al cual le tenemos que restar los gastos de venta y bueno, ese es el valor neto de realización por el cual debemos evaluar las cabezas de ganado. ¿Mm? No sé si comprendes eso, Lucas. Lucas había preguntado, ¿no? o sea que Sí. sería lo- no entendí muy bien la verdad. Una cosa es, o sea, la empresa tiene, ¿no es cierto? Este tipo de empresas va a tener una X cantidad de cabezas de ganado. Bueno, ¿cómo haces vos para darle el valor a esas cabezas de ganado cuando vos vas a vender? O sea, ¿a qué precio vas a vender? Eso es lo que vos estabas mencionando recién. El precio, ¿sí? El precio de venta es un precio conocido, ¿sí? Está dado en el mercado, digamos, es un valor que se conoce, ¿sí? Todos los días. Ahora, ¿cuál es el valor que vos le vas a dar a la hacienda? Ponele a fecha de cierre de ejercicio. Va a ser ese valor de venta, porque es un valor de salida que vos vas a utilizar en este caso, un valor corriente de salida, que es el precio de venta, menos los gastos de venta. Es un valor neto de realización el que vos vas a considerar en este caso para evaluar tu hacienda a una fecha de cierre de ejercicio. ¿Sí? Y por otro lado, vos en la contabilidad vas a obtener o vas a tener el valor
que ha significado para vos tener esa hacienda. ¿Y cómo lo vas a determinar? Sumando, ¿no es cierto?, o considerando contablemente todas estas erogaciones que implican criar un animal, ¿sí? Eso es diferente, entonces vos ahí vas a tener el precio por el cual vos compraste el animalito y vas a tener que acumular cuáles son todos los gastos inherentes a la crianza del animal, digamos, para obtener cuál es el costo de tener esa hacienda en pie en la empresa, ¿sí? Y ahí vas a tener que sumar todo lo que gastaste en alimentarlo, todo lo que gastaste en los productos veterinarios, ¿sí? ¿Se entiende? Todo eso lo vas a ir acumulando en las distintas etapas de crecimiento del animal. Pero eso es una contabilidad muy específica que no la vamos a ver ahora. Nosotros no vamos a aprender a determinar el costo, ¿sí?, de toda esta producción, ya sea que hablemos de animalitos o que hablemos de producción de cereales. No vamos a hacer esa contabilidad ahora. Eso es una contabilidad especial que la van a aprender a hacer más adelante. Ahora, lo que tenemos que entender, digamos, es cuáles son las cuentas que van a integrar este rubro bienes de cambio y no confundir con las cuentas que van a integrar el rubro bienes de uso de todas estas actividades, ¿sí? Después más adelante vamos a ver en el rubro bienes de uso cuáles serían las cuentas para cada una de estas actividades también. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es entender por qué están estas cuentas en este rubro y qué significa cada una. Profe, entonces las cuentas antes de tener, me refiero, hasta que el animalito crezca, todo eso son cuentas que van a bienes de cambio. Una vez que el animal ya está en condición de venderse, esos serían los gastos necesarios, que serían como los de gastos de comercialización como flete y seguro. Claro, los gastos de venta, digamos. Sí. Claro, capaz que Una cosa, sí. Sí. Capaz que lo que, por ahí no sé si lo que preguntaba Lucas era eso, pero hay una parte que establece la determinación del valor de ingreso, que va a ser el precio de contado y le suma todos los gastos necesarios hasta que el bien se pueda vender. Para, digamos, que permita que se pueda vender el bien. Y quizás yo también estaba confundiendo con todo lo anterior, que era todo lo necesario para que el animal se críe, o sea, que desde que es chiquito hasta que es más grande y toda la vacuna y el alimento que tiene. Sí, exactamente. eso es lo que no sé, también pensé que se refería a eso. Sí, tal cual. Por eso le dije, una cosa es determinar el valor del animalito en las distintas etapas de crecimiento, ¿sí? Que acá van a influir todas estas erogaciones que la empresa va a tener que hacer, digamos. Y otra cosa diferente es determinar el precio de venta del animal, ¿sí? Con los gastos de venta. Esos gastos de venta son otros gastos. Profe, ¿desde dónde van los gastos de venta entonces? ¿Cómo desde dónde? O sea, cuando van a vender, ya sea que van a vender el cereal o van a vender un animal, estos bienes de cambio son bienes de cambio muy especiales, que tienen un precio de venta conocido en el mercado, ¿sí? Entonces, cuando lo vamos a vender, nosotros sabemos cuál es el precio por el cual lo debemos vender, ¿sí? Ese es el precio de venta. Ahora, cuando nosotros tenemos que darle valor a la cantidad de animales que tenemos al cierre de ejercicio o a la cantidad de cereales que tenemos al cierre de ejercicio, ahí vamos a tener que determinar un valor que no los podemos evaluar a precio de venta. El precio que vamos a tener que determinar es el valor neto de realización, que es el precio de venta que tiene el animal o el cereal ese día al cierre del ejercicio, menos los gastos estimados de venta. ¿Sí? Esos gastos estimados de venta son los gastos en los que la empresa va a tener que incurrir para poder venderlo. Como alguien dijo por ahí, a lo mejor el flete. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el valor por el cual vamos a darle valor nosotros al cierre de ejercicio, el valor neto de realización. Pero no se olviden que este tipo de bienes de cambio tienen un valor conocido. Hay un mercado transparente que nos permite conocer el precio de venta de estos bienes todos los días.
No es que la empresa va a tener que determinar el valor de venta, ya lo conocemos. ¿Sí? Eso de los commodities, profe. Sí, tal cual. Los commodities, Eh, los animales en piel, son commodities también. Igual que los cereales. ¿Sí? Son bienes de cambio muy particulares que tienen un tratamiento especial en las normas contables para darles un valor al cierre del ejercicio. ¿Mm? Esa es la diferencia que tienen estos tipos de bienes de cambio con los otros bienes de cambio. De una empresa comercial, por ejemplo. ¿Sí? Profe, y además de los gastos necesarios como fletes y seguros, que son como Seguro. gastos Ujú. de comercialización, también pueden ir los gastos de administración, como los sueldos de las personas que, por ejemplo, el que transporta o no. No, gastos de administración no. En todo caso tendrían que ser gastos de comercialización, no de administración. ¿Sí? Ah, Todo bien. lo que tiene que ver con el esfuerzo de venta es un gasto de comercialización. Ajá. Ah, ¿Mm? bien, bien. Sí, por ahí No, pensaba no de que, administración. claro. Son gastos muy diferentes, ¿sí? Un gasto de comercialización que un gasto de administración. Lo comercial siempre tiene que ver o está relacionado con la venta, ya sea de la mercadería o venta de lo que produce la empresa, del bien que está fabricando, ¿sí? ¿Sí, chicos? ¿Se ubican con eso? Sí, sí, profe. Y también menciona los Bien. controles de calidad también. ¿Cómo? No te escuché. Que también menciona como un gasto necesario el control de calidad. Sí, un Y control de bueno, calidad. también podría hacerlo, no sé si bromatología o quizás también eso, o no sé, me refiero, los animales deben tener alguna condición, o por ejemplo lo que se va a vender, por ejemplo la leche, o que no esté vencida y esas cosas. Claro, hay un control, sí, sí, seguro. Son gastos específicos de una actividad, digamos, eso ya. ¿Sí? No es que los tienen todas. Entonces hay que ver en cada caso cuáles son esos gastos. Tanto cuando estamos comprando el bien, para darle el valor de ingreso del bien al patrimonio de la empresa, como cuando estamos por venderlo. ¿Mm? ¿Qué más? ¿Nada más? ¿No hay otra duda? Vamos a hacer una actividad, ¿quieren? ¿Sí? Ya estamos en tiempo. Hay una actividad chiquita que hemos hecho para ustedes, para que trabajen un ratito en grupo, porque está muy bueno todo lo que hemos hablado, les va a servir justamente para hacer esta actividad. Han hecho muy buenas preguntas con respecto a esto. A ver, ¿cuántos alumnos son en este momento? A ver, como para definir la cantidad de grupos. 98. 98. 98. Entonces vamos a tener que hacer grupitos un poquito grandes, a ver. Ya se fueron 2. Ya se están yendo, no quieren trabajar. 95. Sí. Bueno, pongamos 90. Sí, se están yendo. Bueno, no importa, los que queden, vamos a trabajar un ratito, ¿sí? ¿Les parece? Los va a ayudar bastante a poder fijar los conceptos que hemos venido charlando hasta ahora. ¿Mm? A ver, veamos. Y vamos a crear unas 12 Matías salas. dice, se cayó la página del aula virtual. Ah, no pueden ingresar a la página, entonces no vamos a poder trabajar si es así. A ver, intenta entrar vos, Pablo, a ver si puedes A ver. ver, yo Yo entré la tengo recién. abierta. A ver, traten de ingresar al aula. Claro. Veamos primero eso. ¿Pueden ingresar al aula? Mm.
Yo no pude ingresar desde esta mañana, dice. ¿Qué está pasando? Hola Leo, hola Pauli. Sí, Armando. hola, ¿cómo andás, ¿Cómo estás? Armando? Bien. No, está caída la página. Yo entré hace Buen media hora, día, pero estoy contador. entrando ahora, no se puede entrar. No se En puede este entrar. momento está caída. No. Bueno, No. entonces no vamos a poder hacer la actividad todavía. En todo caso, si es que finalizamos el horario de clase y no podemos, hacer la actividad, se la vamos a dejar planteada para que ustedes la hagan, ¿sí? Pueden, si entre ustedes se conocen algunos, pueden hacerlo en grupo, ¿sí? Porque va a ser mucho que la hagan en forma individual. Y si no, la vamos a hacer al comienzo de la clase próxima. Me parece más productivo eso. Porque la idea es que trabajen en grupo, no que trabajen en forma individual acá. ¿Sí? Bueno, no se preocupen si no se puede ingresar. Lo vamos a hacer así. Lo vamos a hacer en los primeros minutos de la próxima clase. Así terminamos de redondear este tema. Entonces, sí, eso vamos a hacer, Amir. Bueno, a ver, sigamos entonces con las dudas que tienen. ¿Qué más quieren preguntar? ¿Qué otra cosa no les ha quedado en claro? Profe, a mí me quedó una duda de hace rato que había escrito en el chat y era, Sí. en el caso de las empresas que venden el servicio de telefonía celular, si en bienes de cambio entraría las líneas de teléfono, pero las líneas de celular que nos otorgan el número de teléfono, ¿esos serían los bienes de cambio? El número que nos dan cuando nosotros tenemos un celular, ¿eso? Sí, profe. Y no porque esa línea no es nuestra, no compramos la línea. ¿Cómo es la cuestión ahí? No sé, la verdad. Porque ahora Claro, cuando cambiamos de empresa, ¿qué pasa con el número nuestro? A ver. Y antes, no sé si ahora se sigue haciendo, pero antes me acuerdo que creo que te conservaban el número, pero hay otras creo que no. Ahora se puede conservar el número, no sé si con todas las empresas, la verdad no sé, chicos, eso. Tenemos que averiguar eso. Yo creo que no compramos el número, ¿eh? No se compra el número de línea. Se compra el servicio de utilizar, el servicio de utilizar la conexión, digamos. ¿Sí? La comunicación, eso es lo que estamos pagando. Estamos pagando un servicio, pero no estamos comprando la línea de teléfono. Y en ese caso, ¿cómo se define? Sí, profe, en ese caso, ¿cómo se define un bien de cambio en una empresa de servicio celular? ¿Cómo se caracteriza, si yo tengo que decir cuáles son los bienes de cambio? Y los bienes de cambio para este tipo de empresas que prestan los servicios serían los celulares si los venden. ¿Sí? Ah, bien. Eso sería el bien de cambio. Si la empresa, además de prestarte el servicio, te vende el aparato, digamos, el celular. Pero no la línea. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, muy bien. ¿Qué más? ¿Profe? Sí. Y por ejemplo, con una plataforma o una plataforma de educación, por ejemplo, si yo pago el servicio y me dan acceso a una plataforma, esa plataforma que es propiedad de la empresa, capaz que ellos la crearon, la diseñaron, ¿puede contar como un bien de cambio? Y no porque no la venden. No, Nosotros pero si yo lo que estamos haciendo es pagar por obtener un servicio, ¿sí? Si ustedes no la pueden adquirir, no la pueden comprar, por ende la empresa no la vende, no es un bien de cambio. Lo que se vende ahí es el servicio, la prestación del servicio. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Qué más, chicos? Está bueno que pensemos en distintas actividades. Por eso les decía, hay que tener cuidado porque hay que estudiar bien cómo es la prestación de un servicio, qué cosas incluye la prestación de servicio,
Entonces, para poder definir si esa prestación de servicio específica tiene asociado un bien de cambio o no. ¿Sí? Hay prestaciones de servicios en donde nosotros no vamos a encontrar en esas empresas el rubro bienes de cambio y ninguna cuenta. ¿Sí? Porque solo existe Profesora, la prestación de servicio. Sí. profesora, disculpe. Y en Sí. el caso de que dio el ejemplo el chico de la página de la aplicación en donde uno brinda compra el servicio de enseñanza, pero supóngase que con el servicio de enseñanza viene todo el material bibliográfico, ¿eso sería bien de cambio o no? Un material bibliográfico. Claro, el Que material, vos- los apuntes, todo para que el alumno aprenda, digamos. Y si eso lo podés adquirir, sería un bien de cambio, pero tiene que ser propio de la empresa, ¿no? Ojo con eso. Ajá. Ahí tendría que ver con el derecho intelectual. Y sí, tal cual. Así es. Hay que tener cuidado con eso. Una cosa es que nos brinden el acceso al material bibliográfico y otra cosa es que sea un material bibliográfico propio. ¿Sí? Entonces, si es algo propio y se vende, sí sería bien de cambio, si no, no. Ah, como el software, cuando uno lo compra. Un software, por ejemplo, es un bien de cambio intangible. ¿Sí? Ese sería un ejemplo de un bien de cambio intangible. ¿Se acuerdan las características que habíamos visto de bienes que podían ser tangibles o intangibles? ¿Sí? Materiales o inmateriales. Bueno, ese es un buen ejemplo de un bien de cambio intangible. En este caso, eso se hace, ¿cómo hacemos nosotros? A ver, para vender un bien de cambio que es intangible. Y se lo hace bajo licencias de uso. ¿Sí? Lo que nos venden es una licencia de poder usar ese bien de cambio intangible, que sería un software, por ejemplo, para una computadora, para un sistema contable, o un sistema de gestión, lo que fuera. ¿Sí? Pero no es 100% nuestra, porque es una licencia como tal. ¿Alguien está preguntando algo? Yo escucho algo por ahí. ¿Se entendió, Alejandra? No sé si esa era tu pregunta. Sí, profe. No, lo que pasa es que ahí el compañero preguntó, dijo que no era 100% nuestro. Lo que nos venden es la No. licencia. Algo así le escuché. Claro, por eso estamos adquiriendo una licencia para poder usarlo, pero eso no se compra. Pero para la empresa que preste ese servicio, podríamos decir que ese sistema desarrollado o ese aplicativo o ese sistema es un bien de uso porque está vendiendo el uso de ese bien de cambio. Para ellos sí es un bien de cambio. Pero nosotros en este caso, compramos una licencia de uso de ese bien, que es intangible. Profe, sería como cuando uno compra una franquicia, como la de Grido, por ejemplo. Claro. Sí, algo así. Tal cual. Muy bien. ¿Qué otra pregunta? Ya nos quedan 15 minutos, chicos. ¿Qué otra preguntita? Ya saben que si después les surge alguna otra duda, pueden ir al foro, ¿no? De consultas. Y las contestamos en los primeros minutos de la clase próxima. No hay ningún problema. Profe, ahí escuchando a las compañeras cuando hablaban de los gastos de comercialización, ¿esos Sí. gastos de comercialización van incluidos en los gastos de venta? Los gastos de comercialización son los gastos de ventas. Es lo mismo. Es lo mismo, Alejandra. Decir gastos de comercialización que decir gastos de venta es lo mismo. ¿Cuál sería, por ejemplo, un gasto de comercialización, un gasto de venta? El flete que la empresa debe
digamos, la erogación del flete para poder, supónganse, enviar las mercaderías al negocio del comprador, del cliente. Eso es un gasto de venta o un gasto de comercialización. Si tenemos vendedores por comisión, las comisiones que se les pagan a los vendedores, por ejemplo. Ese también es otro gasto de comercialización. Impuestos que haya que pagar. ¿Como qué, por ejemplo? ¿Ha visto que estábamos hablando hace rato de las ventas al exterior? Sí. Si uno vende al país limítrofe, por ejemplo, o a otra provincia, ahí se pagan ciertos impuestos, ¿no es cierto? ¿Eso también entraría en gasto de comercialización? ¿O algún sellado por el traslado de la mercadería? Todo lo que tenga que ver con lo que la empresa deba pagar para poder vender sería un gasto de comercialización. Pero cuando estamos exportando mercadería, el que tiene que pagar esos gastos en la aduana es el comprador, no el vendedor. Ahí no nos tenemos que confundir. No sería un gasto de venta para el vendedor, sino un costo que va incorporado al precio de la mercadería importada para el que está importando, para el que está comprando. No sé si te referís a eso, Alejandra. Sí, profe. Sí, está bien. Ahora entiendo. ¿Entendés? Bien. ¿Qué más, chicos? Muy bien las preguntas. Gisela dice, son gastos necesarios. Gastos necesarios los del importador. ¿A eso te referís, Gisela? Por eso se activan. Supongo que estás hablando de esos gastos necesarios. Esos gastos necesarios para poder obtener el bien que estamos comprando, si estamos hablando de eso, de los bienes de cambio que la empresa compra, sí, son gastos necesarios para poder adquirir el bien y por lo tanto deben ser activados al costo del bien. O sea, esa mercadería que la empresa compra no solamente nos cuesta el costo de esa mercadería, va a estar formado por el precio por el cual nosotros adquirimos la mercadería, más todos los gastos necesarios hasta que ese bien de cambio esté en condiciones de ser vendido. No sé si es eso lo que estás preguntando ahí. No, sí, era una afirmación a lo que decía la compañera, que eran gastos necesarios también para que nosotros podamos vender la mercadería. Los gastos de comercialización, sí. Claro. Muy bien, sí, por ese lado, sí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro gasto de comercialización muy común tienen las empresas? Los seguros. Cuando trasladan la mercadería, cuando la envían a otra plaza diferente. La publicidad, muy bien. La publicidad y la propaganda, muy bien. Ese es otro gasto muy común que es de comercialización. Ya se puede entrar a la página. Sigue bloqueada la página. Bueno, no importa, no ya será se un puede problema. entrar. Va, al menos ¿Ya yo se puedo. puede entrar? Sí. El problema es que no tenemos el tiempo ahora. Sí, porque ahora ya son las 52, hasta que ustedes ingresen a la sala, hasta que lean la consigna, ya está, no tenemos el tiempo, así que lo vamos a dejar para los primeros minutos de la próxima clase, ¿sí? Yo hace rato pude entrar con datos a la página, dice. Claro, con datos, pero se van a consumir los datos, chicos, esa no es la idea. Así que no se hagan problema. Ustedes repasen un poquitito para la clase próxima, además de ver el tema nuevo, y con esto vamos a tratar de fijar las dudas que han tenido ahora, ¿sí? Les va a servir, es un ejercicio que les va a servir para eso. Bueno, si no tienen más consultas,
No, eso no se hagan problema, vamos a estar pendientes del cuestionario, porque hoy tienen el cuestionario a las 14:30, ¿sí? Si hay problema con la página, eso ya lo vamos a averiguar ahora nosotros, no se hagan problema, ustedes estén tranquilos. Si la página no está bien, no vamos a habilitar de última el cuestionario y vamos a ver si se lo pasamos para un horario, para más tarde, digamos, para que todos no tengan problemas, digamos, de poderlo hacer. ¿Qué les parece si lo pasamos para un horario de la noche? Sobre todo para aquellos que trabajan, podríamos ponerlo en un horario nocturno, supónganse de 9 a 10 de la noche. ¿Podría ser? ¿Sí? ¿El Sí, cuestionario de la profe. tarde? Eso, Profe, chicos, eso entiendan, eso si hay problemas en la página, si no se normaliza, ustedes por favor fíjense porque le vamos a poner un anuncio de a qué hora vamos a habilitar el cuestionario. Si no hay ningún problema y todo se normaliza, va a estar el cuestionario a la hora prevista, ¿sí? O sea, ustedes están mirando, por favor, ahí el espacio de evaluación donde va a estar el cuestionario, ahí le vamos a poner si hay alguna modificación. Si no ponemos nada, el cuestionario va a la hora prevista, ¿sí? Profe, una pregunta, ¿los cuestionarios son obligatorios y van a quedar en ese mismo horario o van a cambiar? Porque yo el cuestionario anterior no lo pude responder por tema de trabajo. ¿Vos no podés en ese horario, Nancy? No, profe, me es difícil. ¿Te es difícil siempre, digamos, o en ocasiones? ¿Cómo es? Generalmente durante la semana sí. ¿No podés en ese horario? No, solamente los fines de semana sí, pero... Qué pena, porque la idea es, acá no es que sea obligatorio, eso es para ustedes, para que hagan una autoevaluación de cómo van con cada unidad. Entonces, lo ideal sería que todos lo puedan hacer al cuestionario, ¿sí? Eso sería lo ideal, digamos. Bueno, lo vemos a ese tema, Nancy, déjame que lo converse con los profesores y vemos qué podemos hacer, ¿sí? Bien, profe, gracias. No hay por qué. ¿Qué más, chicos? ¿Nada más? ¿Ya se están yendo todos? Sí. Gabriela dice si se puede inscribir en una comisión teórica, que es de Salazar Gabriela, de la licenciatura en Administración. Y en la Sí. práctica tuve inconvenientes por el UNJU virtual, ya solucioné el inconveniente, muchas gracias. ¿Y qué tiene problema con la Si clase quiere teórica? anotar Pues, ahora en la teoría, dice. no hay problema, podés asistir a cualquier clase. Si no te pudiste anotar, asistí al horario que puedas. Por ahí algunos no pueden asistir siempre a la mañana o siempre a la tarde, entonces tienen la otra clase siempre. No se hagan problema por eso, chicos. Lo importante es que traten de asistir a las clases, nada más. ¿Qué más? Profe, una pregunta. Sí. Nosotros para la determinación del costo de la mercadería vendida, si es que nos llegan a preguntar algo, tenemos que hablar de los dos métodos, tanto del costo global como del inventario permanente. Sí. Son dos maneras diferentes de determinar el costo de la mercadería que se vende. Ah, bien. Sí, porque, bueno, en el costo global hay una ecuación Sí. del costo de la mercadería vendida, la existencia inicial más las compras menos la existencia final. Sí. Y en el otro es que mencioné recién el BEPS, WEPS y el BP. Sí, tal cual. La de asignación de salida, sí. Sí. O sea que siempre que nos pidan eso tenemos que mencionar los dos y desarrollar todo, por ejemplo. Sí, o a veces te van a preguntar puntualmente por uno u otro. ¿Sí? Ah, bien. Lo importante es que sepan en qué consiste cada método, qué ventajas tiene cada uno y cómo es que se implementa, digamos, y en qué oportunidad, en qué tipo de empresas. No en todas las empresas se puede aplicar un inventario permanente, se puede llevar un inventario permanente. Claro. Sí. Bien, sí. Profe, una pregunta más. ¿El método de costo global solo se determina al final del cierre de ejercicio o se puede hacer en etapas intermedias también? El método de costo global se aplica a fecha de cierre de ejercicio, claro, tal cual, así es.
Vos bien. fíjate que para poder aplicar ese método de determinación del costo de lo vendido, toda la tarea que conlleva, necesitas tener un inventario final a una fecha determinada para poder determinar ese costo. Entonces, no se puede hacer, digamos, todo el tiempo o cuando uno quiera, no es muy fácil de poderlo implementar, ¿sí? Porque vos tenés que hacer una toma de inventario de los bienes de cambio de la empresa a una fecha determinada. Porque la existencia inicial la tenés, es un dato que lo tenés, ¿sí? Las compras, hasta el momento en que vos lo quieras determinar, también tenés las compras. El problema es la existencia final, ¿sí? Entonces, si es una empresa que tiene determinada envergadura y necesita, por ejemplo, confeccionar balances trimestrales como aquellas que cotizan sus acciones en la bolsa, porque tienen una obligación que cumplir, digamos, de tener sus estados contables de manera trimestral, y bueno, en ese caso, ¿qué creen ustedes que va a tener que hacer esa empresa? Y es permanente. Y no va a poder tener una toma de inventario cada 3 meses, ¿sí? De manera manual, digamos. Y va a tener que tener un inventario permanente. Eso para las grandes empresas o para las que venden tienen bienes de cambio muy variados y demás, es imposible. Entonces, tienen que tener un sistema de inventario permanente. Ahora, para una pequeña empresa que solo confecciona su información contable al cierre de ejercicio una vez por año, ahí sí podemos implementar un sistema de costo global, digamos. Sí, profe. Muy bien. Profe, y ese dato que usted coloca del costo de reposición debajo de cada cuadro, según el método de inventario permanente, ya sea PEPS, WEPS o PPP, ese costo de reposición lo tenemos que determinar siempre a fecha de cierre, ¿no? Porque, digamos, no sé si, porque acá por lo que yo veo, varían los importes unitarios que tienen. Y digamos, conforme, por eso es que cada método arroja importes diferentes también, según el Claro. método que se utilice. Pero el costo de reposición que se está utilizando es otra parte que se hace a la fecha de cierre, aparte de estos que ya se hacen acá. ¿Vos me estás hablando del ejercicio que está en el Power? Sí, profe, sí, que ahí son los cuadros comparativos del método de inventario permanente. Claro, ese costo de reposición es a fecha de cierre. O sea que no es que estoy usando ya ese dato, sino estos datos que van variando del precio unitario por cada vez que realizo, por ejemplo, o por ejemplo, no sé, supongo que a la existencia final, en algún momento la mercadería a una determinada fecha vale otro precio y después otro precio y así. Y sí, porque ese costo de reposición va a ir variando también. O sea, vos cuando aplicás cualquiera de estos métodos de evaluación de salidas, lo haces al momento aplicás lo que corresponde, según el método que estás empleando, es el valor por el cual vos vas a descargar el inventario, ¿no es cierto? Al precio de las primeras compras, de las últimas compras, o a un precio promedio ponderado. Lo que se está haciendo acá al último es comparar eso con lo que sería el costo de reposición, nada más. Es a los efectos comparativos. Ajá, bien. Porque fíjate, cuando vos haces la venta, en cada uno de los métodos, ¿cuál es el precio por el cual vos descargas el inventario? Va a ser el precio como te digo, si estás utilizando el IFO, va a ser el de las últimas compras. Entonces, lo que vos tenés al final del cuadrito es para comparar nada más cuál es la diferencia de evaluar a costo de reposición o aplicar una evaluación de salidas a otro tipo de precio, digamos, o de valor. Perfecto, esto serían entonces las fichas de stock, ¿no? De salida. Son las fichas de stock. De esta manera se lleva el control del stock, sí. A ver, listo. Sí, Y sabes cómo, claro, esto te permite determinar a qué valor vas a contabilizar el costo de la mercadería vendida y por ende te queda evaluada de una determinada manera las existencias finales.
¿Mm? Sí, sí, sí. Lo que variaba justamente era la excepción final de cada uno. De cada Claro, tal cual. Ujú, así es. Muy bien. Bueno, chicos, están liberados porque así continúan con sus actividades. Nos vemos la clase próxima, la semana que viene. Que estén bien, a estudiar mucho. Profe, mañana se entrega el trabajo, ¿no? Y eso de acuerdo a lo que les dijeron cada profesor. Siempre van a tener que entregar los trabajos prácticos por grupo. Los que el profesor les pida, en alguna clase les tocará uno, en otra clase les tocará otro. Van a tener que entregar el trabajo práctico, sí, sí. Así que a trabajar y estudiar. Gracias a ustedes, chicos, que estén bien. Nos vemos. Ahí se están despidiendo. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Profe. Buen inicio de semana para ustedes también. Profe, Sí, yo estoy asistiendo como oyente sí. porque yo estoy en condición de alumna excepcional. Ajá, Quería preparar la materia para rendirla. sí. Entonces, busqué la clave de invitado al aula virtual y no me deja acceder. Me acerqué al departamento de informática y me dicen que tengo que pedir autorización a la docente. Entonces le quería pedir cómo tengo que hacer para acceder y preparar la materia. Yo la regularicé, no, ojalá lo hubiese regularizado, pero en ese momento existía la condición de excepcional. Entonces, Vos la cursaste en bueno, el 2020. así es, profesora. Y por Ujú. cuestiones particulares de familia y todo eso, ya no pude presentarme a rendir 2021. Entonces, bueno, quería acceder al material para poder prepararla. Y bueno, ¿Vos, por suerte están vos la estas querés clases. rendir, vos la querés rendir a la materia como excepcional? ¿No querés rendir la conversión? Pero esa no es la conversión de No, excepcional a regular. no. Vos tenés disponible dos tipos de exámenes. Una cosa es, si vos te presentás como alumna excepcional a rendir la materia, vas a tener que rendir primero en una instancia práctica, aprobás la práctica, se corrige la práctica, y si la aprobás, rendís la teoría el mismo día, o al día siguiente, o a los 2 días. Porque no, a ver, el examen de contabilidad básica es así, lo tomamos el jueves, el examen de teoría se toma el día jueves. Y cuando hay alumnos que se presentan en condición de excepcional a rendir el examen final, la parte práctica la rinden un día martes. Si aprobás la parte práctica, pasas a rendir la teoría el día jueves. Eso es como alumno excepcional. Y después tenés otro examen, que es el examen de conversión, que es para obtener la regularidad solamente. Rendís un examen práctico y si lo aprobás, ya quedás como regular en la materia y recién ahí podés presentarte en alguna mesa de examen a rendir la teoría. Son dos exámenes diferentes. No sé cuál es el que querés rendir vos. Y bueno, yo quería pasar a la regularidad para después pasar y rendir la teoría. Claro. Esa sería Bueno, la entonces, conversión de acuerdo a lo que me explicó. Exactamente. Vos tenés que rendir el examen de conversión primero. Sí, y eso implica rendir solo la práctica. ¿Sí? Bien. Eso. Bien, perfecto. Entonces, vos por eso querés estar en el aula, digamos. Sí, profe, porque a mí, bueno, en ese momento yo tenía acceso a los videos. Ahora no puedo tener acceso a los videos de explicación de la práctica. Igual, yo no sabía que se podía renunciar a la regularidad y todo eso. Y cuando me enteré, si no la volví a cursar. Y cuando me enteré ya los tiempos administrativos habían pasado. Igual yo estoy asistiendo como oyente a las prácticas al turno noche. Porque no, si no, ¿cómo me voy a acordar de todo? Tengo que refrescar. Así Sí, que no, bueno, seguro. eso quería. No, aparte Quería hay ver hay cositas que han cambiado, Mónica, y vos cuando te presentes a rendir tenés que presentarte digamos, con el programa actualizado y con los temas de la práctica actualizados, ¿sí? Entonces, decime por favor cuál es tu nombre completo. Mónica Alejandra Fernández. ¿Fernández? Sí, profe. ¿Tu libreta universitaria es? 6296. ¿Tu DNI?
25 931 097. Bueno. ¿Cuál es el correo con el cual vos estás logueada a la UNJU virtual? Te vinculaste a la UNJU virtual, no al CIU Guaraní, ¿no? Sino a la UNJU.